Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué canción tan hermosa escuchábamos. Nos decía que no nos falta nada, no nos falta nada, siempre que tengamos al Señor. Qué hermosa realidad, qué hermosa verdad, que ojalá que Dios nos permita interiorizarla y hacerlo un lema en nuestras vidas. No me falta nada porque yo tengo al Señor de mi lado. Qué hermoso, qué hermosa forma de iniciar este tiempo de estudio bíblico. Recordar que estamos estudiando el libro de Primera de Reyes y que el Primera de Reyes forma parte de los libros históricos de la Biblia, es decir, que narra una historia. Pero no es cualquier historia. Recordemos, no nos centremos tanto en la historia como en la verdad de que es la palabra de Dios. Así que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, la pregunta es, ¿cuál es tu propósito con esto que tú me estás diciendo, Señor? ¿Qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo tú quieres que esto que estoy leyendo, a pesar de ser un dato histórico, pero tiene poder para transformarnos, tiene poder de Dios para impactar nuestras vidas y ayudarnos a crecer? Así que no es una simple historia, no, es una historia con poder de transformación. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Pues bien, vamos a ver, no quiero aprovechar el tiempo lo más que podamos, pero es importante, yo entiendo importante ir haciendo como un repasito rápido de lo que hemos visto anteriormente. Eso nos permite no entrar de lleno, sino tener ir contextualizándonos y refrescando. Así que en estas tres últimas semanas, en las dos últimas semanas anteriores, hemos visto aspectos generales de Primera de Reyes. Recordar que originalmente no eran libros divididos, sino un solo libro, que el autor no está precisado quién escribió el libro de Reyes, aunque se entiende que fue un profeta, algún profeta de la época, y que el objetivo de estos libros de Reyes es mostrarnos la vida y obra de los reyes de, de la nación de Israel, cómo actuaron y cuál fue la opinión de Dios con respecto a sus vidas. Es importante, es importante. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela que a veces los exámenes lo daban por aulas o por horarios. Entonces, como que un grupo entraba primero o a un grupo le daban un examen hoy y mañana le daban otro examen, digo, el mismo examen se lo daban a otro grupo. Entonces, siempre preguntábamos al grupo que ya se había examinado, mira, ¿cómo te fue? ¿Qué preguntas salieron? Porque de esa manera ya tenemos una idea de cómo nos va a ir a nosotros. Y de qué nosotros debemos estudiar. No, mira, salió tal tema, no, mira, el otro tal tema fue que salió y eso era una guía para nosotros ir estudiando. Así que así debemos ver el libro de Reyes, como esa guía eh, y saber en qué se quemó tal persona, por qué aprobó aquel, qué hizo fulanito que le fue mal delante de Dios y qué hizo aquel que le fue bien a los ojos de Dios. Y nosotros ir graduándonos a nosotros mismos, ir viendo, mira, aquel por una actitud desobediente fue aborrecido por Dios. Entonces yo tengo que graduar mi actitud delante del Señor en torno a mi obediencia. Mira, aquel
por estar con mujeres paganas, le fue mal delante de Dios. Entonces yo tengo que eso graduarlo en mi vida y evitarlo, no graduarlo, no, evitarlo. Entonces, así debemos ver el libro de Reyes, esa comparación entre a quién le fue bien, a quién le fue mal, por qué y cómo eso yo debo aplicarlo en mi comportamiento, en mi relación con Dios. Pues bien, continuamos. Panorama de la época, hemos hablado varias veces de esto, hablábamos de que ya David se está despidiendo y le está dando paso a su hijo Salomón, pero a Salomón Salomón era muy joven, así que él tenía temor de poder, él no confiaba, no creía que pudiera gobernar una nación tan grande, tan complicada. Así que él le pide al Señor en un sueño en el que Dios le dice, ven, dime, ¿qué tú quieres que yo te dé? Salomón le dice, mira, yo lo que necesito ahora mismo es sabiduría, porque mi prioridad es poder gobernar esta nación de una manera que dignifique a mi padre, que mantenga el legado. Así que el Señor se siente gozoso, se alegra por la decisión de Salomón, una sabia decisión, y le dice, mira, como no me pediste oro, no me pediste victorias, yo te voy a dar todo eso y lo que me pediste, que fue sabiduría. Así que te haré el hombre más rico y te haré el hombre más sabio que nunca existió ni existirá. Y así fue como Salomón se convirtió en ese hombre sabio de la época y posteriormente pasó a cumplir el deseo del Señor, el llamado de Dios de edificar el templo. Y a ese templo que Salomón edificó se le llamó el templo de Salomón. Así que cuando ustedes escuchen por ahí, ¿no? El templo de Salomón, pues es ese mismo templo que Salomón edificó por instrucciones de su padre David y como una misión de Dios. Bien, entonces, la semana pasada hablábamos de las riquezas y la fama de Salomón. Veíamos cómo de otros reinos venían reyes, autoridades, gobernantes, para entrevistarse con Salomón, pedirles consejos, hacerles preguntas, ponerlo a prueba incluso. Y Salomón salía bien, bien parado. Salomón salía bien parado de todas esas situaciones, esas pruebas que le ponían, demostrando que ciertamente él contaba con la sabiduría otorgada por parte de Dios. Pero, y ahí viene una situación bastante compleja, a pesar de ser Salomón tan sabio, él cayó en la apostasía. Apostasía es cuando usted niega su fe, cuando usted, todo el barrio lo conoce por cristiano, pero de repente usted se desacata y comienza a hacer cosas que no tienen nada que ver con la fe que usted predica. Eso es apostasía y eso comenzó a hacer Salomón. Salomón, guiado por sus esposas paganas de otras naciones con otros dioses, pues se dejó influenciar y no solo permitió ese tipo de conducta en la nación, que ya eso de por sí era malo, sino que él mismo construía y levantaba templos y altares para esos dioses falsos y él mismo llegó a ofrendar y adorar a esos dioses. O sea que era una cadena que empieza, una cadena de pecado que empieza con un pecado pequeñito, aparentemente pequeñito, porque no, los pecados no tienen tamaño, ¿eh? Pero si usted compara el hecho de adorar a un Dios y servirle a un Dios y ofrendarle a ese Dios, con el hecho de enamorarse de una mujer de otra nación, tú dirás, bueno, pues enamorar, bueno, imagínate, se enamoró de esa mujer, pero ya ahí comienza una estructura de pecado que lo llevó al vacío espiritual, al rompimiento
de su relación con el Señor y a la separación, a la división de su reino. Señores, el pecado trae muerte, trae divisiones, trae enfermedades, maldiciones, trae una serie de cosas que, que es precisamente a donde el enemigo nos quiere arrastrar, porque él sabe que cuando nos separamos del Señor, entonces él tiene cabida, él tiene toda la autoridad para hacer y deshacer con nosotros. Así que igual como decíamos la semana pasada, a los hijos de Dios, todo lo que le ocurre viene por mano de Dios. Pero cuando usted se aleja de Dios, ya usted está negando al Señor, ya usted es un apóstata, así que ya es otra mano la que lo guía a usted, y no exactamente la de Dios. Ya usted no está en la mano de Dios, usted está en la mano, sabrá usted de quién. Pues, continuamos. Señores, Israel, a raíz del pecado de Salomón, el Señor decide quitarle, dividir el reino. Más, él había hecho un pacto con David, el Señor le prometió a David que nunca le quitaría el trono a la descendencia de David. Y el Señor, nuestro Dios, es un Dios de promesas fieles. El Señor siempre cumple su palabra. Así que el Señor buscó una manera de castigar el pecado de Israel sin faltar a la promesa que le hizo a su siervo David, quien ya no vivía. Los contratos, los acuerdos terrenales cesan con el fallecimiento de una de las partes. Usted y yo hicimos un acuerdo, pero usted falleció. Así que hasta ahí llegó nuestro acuerdo, ¿verdad? Porque éramos usted y yo el acuerdo, usted no está, así que ahí quedó. Pero eso es entre seres humanos, carnales, pecaminosos, pero Dios no. Todavía David muere, David ya no está en este plano, en esta tierra, pero ante el Señor esa palabra es eterna, es para siempre. Así que el Señor dice, bueno, lo que voy a hacer es a dividir el reino para quitarle, para castigar, voy a dividir el reino para castigar al pueblo y enfrentarlo a sus circunstancias, pero sin quitarle el trono a la descendencia de David y de Salomón. Así que eso fue lo que pasó. El reino de Israel se dividió en dos. Esta parte es muy importante, por eso me estoy tomando el tiempo de repetirla, porque es importante entender hacer esta parte de la historia de Israel. El pueblo de Israel se dividió, ya no era una sola nación, ahora son dos naciones que comparten y un territorio dividido por la mitad. Nosotros como dominicanos entendemos muy bien eso. Para nosotros eso está bien claro, cómo en un mismo territorio puede haber dos naciones divididas. Así que eso fue lo que ocurrió con Israel. Había entonces un reino en el norte y había un reino en el sur. El reino del norte tenía 10 naciones, 10 tribus. De las 12 tribus, había 10 tribus que estaban del lado del norte. A esas 10 tribus se le siguió llamando Israel, porque tenían la mayor cantidad de tribus, así que se continuó con su nombre, Israel. A las otras dos tribus que se fueron al lado sur, que era la minoría, eran los menos, esas tribus era la tribu de Judá y era la tribu de Benjamín. A esos se les llamó la nación de Judá. ¿Ok? Así que cuando ustedes escuchen acerca de Israel y de Judá, ya sabemos que no es lo mismo. Así que tenemos que tenerlo claro, porque en el libro de Reyes se habla mucho de Israel y de Judá. Así que tenemos que tener claro que son dos naciones diferentes y, por cierto, enemigas, para colmo. Hermanos de sangre, ahora divididos, dos naciones diferentes, dos territorios diferentes y, para colmo, para agregar,
enemigos. La capital del Reino del Norte, que recordemos cómo se llamaba, recordemos, el Reino del Norte, Israel. La capital de Israel fue Samaria. Ya estamos llegando, ¿verdad?, a entender algunas cosas. Los samaritanos, los famosos samaritanos, que eran enemigos de los judíos, no se llevaban bien. Ya estamos entendiendo por qué, ¿verdad? Ok. Y del lado sur, donde estaba Judá, de ese lado, la capital era Jerusalén. ¿Ok? Entonces, Jerusalén del lado sur y Samaria del lado norte. Todavía cuando Jesús llega a la tierra, estamos hablando de casi 1000 años después, cuando Jesús llega a la tierra, todavía existía enemistad entre los samaritanos y los judíos. ¿Recuerdan ustedes aquella parábola famosa del prójimo? ¿Se acuerdan que el Señor decía, mira, había un samaritano que pasó y ayudó al judío? Mientras los otros judíos lo dejaron tirado ahí en el piso, un samaritano lo ayudó. Entonces, él habla de ese samaritano, el buen samaritano, ¿se acuerdan del buen samaritano? Porque precisamente los judíos y los samaritanos eran enemigos. Entonces Jesús dice, mira, fue un samaritano que ayudó al judío, haciendo referencia de nuestro prójimo, de que había que ayudar a nuestro prójimo sin temas de divisiones. Acuérdense también, el mismo Jesús, cuando fue a hablar con la mujer samaritana, recuerdan, en el pozo, que había una mujer samaritana y ella, cuando él va a hablar con ella le dice, pero ¿qué haces tú hablando conmigo? Claro, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Entonces, fíjense que ya estamos entendiendo, aquí en este punto, ya estamos entendiendo situaciones bíblicas, historias bíblicas que ocurrieron muchos años después. Y que para poder entender aquello, debemos entender esto. Pues bien, entonces ya entendimos la parte de que Israel se dividió en dos partes, Reino del Norte y Reino del Sur, eso va para examen, que la parte la capital la capital del norte, que era Israel, se llamó Samaria, y en el lado sur quedaba el reino de Judá, y que ellos tenían como capital a Jerusalén. Muy bien. ¿Y recuerdan ustedes cuál de los dos reinos quedó como pacto, como cumplimiento del pacto davídico? ¿Cuál de ellos dos, cuál de esos dos reinos, Israel o Judá, quedaron siendo gobernados por descendientes de David? ¿Ustedes recuerdan cuál de las dos? Eso lo dijimos en la clase pasada. Vamos a ver si alguien me lo escribe, por favor, por el chat. Repito la pregunta por si no me entendieron. Uno de los dos reinos quedó gobernado por los descendientes de David. El otro reino no. En el otro reino no habían descendientes de David en el trono. Entonces, ¿cuál de los dos reinos? Vamos a ver, aquí me escribieron algo aquí. Judá, Odil, muy bien, del lado sur. Muy bien, Edgar, también, excelente. Estamos claros. Del lado sur, Judá quedó gobernando siempre un descendiente de David, como cumplimiento del pacto davídico. Excelente. Estamos en eso. Muy bien, me dice Odil. Excelente. Me alegra saber que están en eso. Pues continuamos. Eso claro, me siento muy tranquila sabiendo que esa parte está clara. Entonces, en el lado norte, allá en Israel, donde quedaron las 10 tribus, gobernó Jeroboam. Jeroboam era un siervo de Salomón. Ustedes se imaginan, Salomón, eso lo hablamos en la clase pasada también, Salomón preparando a su hijo Roboam para que gobernara a toda la nación de Israel. Y de repente el Señor viene y dice, no, lindo, quien va a gobernar será tu siervo, Jeroboam, que para colmo de males se había rebelado contra Salomón, se había sublevado,
y no era un siervo, digamos, de los más dulces del reino, y que casualmente el Señor le dice, mira, es un siervo tuyo que va a quedar como gobernante de Israel. Ese golpe recibió Salomón por parte del Señor. Bien, entonces del lado norte, como dije, quedó Jeroboam con las 10 tribus, que se llamó la nación de Israel, y del lado sur sí quedó el hijo de Salomón, Roboam, gobernando 2 tribus, las tribus de Judá y las tribus de Benjamín. Eso va para examen, prestemos atención. Continuamos. Reyes de Israel y Judá, ahí estuvimos mencionando una clase muy interesante de un poco complicado porque es como decir, bueno, mientras gobernaba tal presidente en República Dominicana, entonces gobernó tal presidente en la República de Haití. Y que mientras gobernaba aquel presidente en Haití, gobernaba tal presidente en República Dominicana. Pero lo importante de esto es que la Biblia va diciéndonos, y tal cual, y fulano hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero sutanejo no lo hizo. Y la Biblia es tan precisa que nos va diciendo por qué. No, mira, él no lo hizo bien porque él fue pagano, porque él adoró ídolos falsos. O sí, mira, él lo hizo bien porque él rescató la palabra de Dios, él levantó la adoración al Señor y bueno. Pero lo llamativo de esto es que casi siempre giraba en torno a la adoración a Dios. El Señor aprobaba a aquellos que le adoraban a Él como único Dios y que no tenían más dioses delante de Él y rechazaba a aquellos que no lo adoraban. Y digo que esto es interesante porque el Señor no dice, como diríamos nosotros, ¿verdad? Nosotros evaluamos un buen gobierno en base a lo económico. Mira, si la inflación, si, si había liquidez en la calle, si hay dinero, si hay empleos. Así como nosotros evaluamos si hay ayudas sociales, así es como el mundo evalúa un gobierno. Lo evaluamos en base a lo económico, a lo material, pero ante Dios no es así. Ojo, el Señor evalúa un buen gobierno en base a qué tanto exalta su nombre y qué tanto lo adora solo a Él. Y nosotros deberíamos tomar eso como un modelo, como un modelo. Incluso antes de ir a votar, pensar, espérate, ¿cuál de estos candidatos eh, habla acerca de Dios, del temor a Dios? ¿Cuál de estos candidatos muestra temor a Dios? Así que si queremos ver el mundo, ver las cosas a través de los ojos del Señor, tenemos que aprender cómo el Señor ve las cosas. Y bueno, continuamos hablando de eso, de los reyes de Judá. Y hoy ya vamos a tener una clase bastante eh, interesante, como todas las demás, un poco corta. Será un poco corta esta clase comparada a las anteriores, pero imperdible. Ningún detalle pueden perderse, porque vamos a ver personajes tan interesantes como Elías. Señores, Elías era un profeta en la nación de Israel antes de la división y después de la división. El Señor levantó cientos de profetas. Recordemos que anteriormente, hablábamos de uno o dos profetas. Eh, recordemos a Samuel. Pero el punto es que ya para este tiempo, para este momento, el Señor levanta cientos de profetas para que no haya excusa, porque dice la misma palabra de Dios que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Donde abunda el pecado,
abunda la gracia. ¿Qué significa eso? Que en los momentos en los que el pueblo más se alejaba del Señor, Dios le levantaba más voces, más guianza espiritual. Primero como un acto de amor y de misericordia y también como un acto de juicio. Un acto de juicio porque ya tú no vas a tener, se me tranca la lengua, excusa para justificarte. ¿Cómo tú te vas a justificar de que tú te alejaste de mí habiendo tantos y tantos profetas? Y eso también Jesús lo mencionó. El Señor Jesús habló de eso. El Señor dijo, ustedes mataron a los profetas. Ustedes mataron a los profetas. Porque así pasó. Había reyes que cuando un profeta no decía lo que él quería, pues simplemente lo mandaba a matar. Y punto. Y vamos a ver aquí también cómo a veces mataban decenas y decenas y cientos de profetas, huyéndole precisamente a que la palabra del Señor sea predicada. Entonces, vamos a leer aquí brevemente. Entonces, Elías, llegamos a Elías, señores, un profeta tan trascendental, Elías, que fue un profeta que habitaba del lado norte, del lado norte, allá en Israel. Entonces, Elías, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, el rey que habíamos visto en la clase pasada, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow. Acab era un rey malvado, así lo describe la palabra. Entonces, Elías era un profeta del Señor que va donde ese rey malvado y le dice, mira, prepárate, que habrá una gran sequía, no va a llover, ni siquiera rocío va a caer en la noche, hasta que yo lo ordene. Oiga, hasta que salga de mi boca dar la autorización. Y vino a él palabra de Jehová y dice, apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. El mismo Dios le dice, ok, ya tú dijiste lo que ibas a decir, ahora ve y escóndete, porque este rey malvado va a querer matarte frente a lo que tú le estás diciendo. Es una amenaza. O sea, tú le estás dando una amenaza a un rey. Elías no era cualquier profeta. Así que la vida de Elías corría peligro. La vida de Elías corría peligro y había que esconderse. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Recordamos el Jordán, ¿verdad? Ese río famoso del cual hemos hablado tanto. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Qué hermoso, señores, qué hermoso. Los cuervos son animales que viven, son aves de rapiña. Eso es parte de cómo Dios es soberano y utiliza tantas formas para demostrar que Él es Dios. Que Él es Dios. A los cuervos le convenía que Elías muriera porque hacían un festín con el cuerpo de Elías. Sin embargo, esos mismos cuervos fue lo que Dios utilizó para dar vida. Y es posible que haya cuervos alrededor de nosotros, señores. Eso es, hay posiblemente, yo no digo que haya, pero es posible que en algún momento nuestras vidas estén rodeadas de cuervos. Pero ¿saben qué? A esos cuervos que están alrededor nuestro o que pudieran estar a nuestro alrededor, el Señor tiene el poder de usarlos para bendecirnos. Usted se imagina que Elías comenzara a espantar a los cuervos con un palo y a darle un palo a los cuervos, ¿verdad? No, porque esos fueron los cuervos que Dios usó para traer bendición a su vida. Los cuervos le llevaban
a Elías en sus garras carne, pan, carne y pan. Y él bebía agua del arroyo. Y así pasó mucho tiempo y el Señor sostuvo a Elías, su profeta. Pero pasado algunos días, el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra. Recordemos que Elías había advertido que durante años no iba a llover. Entonces, años después, no había llovido, ya los arroyos se estaban secando, los ríos se estaban secando, y el arroyo del cual Elías tomaba agua, pues se secó. Y el Señor le dice, mira, levántate y ve, muévete, ahora ve a Sidón, que hay una viuda allá, y ya yo le he dado orden para que te sustente. Wow, el Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso. ¿Y por qué el Señor no dijo, mira, hay una señora rica ya, millonaria, que yo ya le dije que te dé algo? No. Primero usa cuervos y ahora usa una viuda pobre, Señor. Por eso es que tenemos que vivir en fe, porque es que Dios llama lo que no es como que es. Como que es. ¿A quién se le va a ocurrir ir a una casita pobre que se está cayendo, donde evidentemente hay mucha necesidad y hambre? ¿A quién se le ocurriría tocar la puerta y decirme, yo tengo hambre, búscame comida? No. El que pide y necesita va donde ve abundancia, pero ese es nuestro Dios. Y yo quisiera que lo que estamos viendo ahora nos sirva para no ver con nuestros ojos físicos. No veamos con nuestros ojos físicos, veamos todo lo que Dios puede hacer a pesar de las circunstancias. El Señor puede hacer que esos cuervos sean los que te traigan bendición. Y el Señor puede hacer que lo más pobre, vil, sea lo que nos sustente. Nos sustente. ¿Mm? Ese carrito cayéndose, que nos deja en cada esquina. Ese puede ser el carro que Dios utilice para bendecirnos. Yo recuerdo que Edgar y yo cuando nos casamos teníamos un carrito más o menos así, era pequeñito, y Señor, yo le voy a confesar que a veces nos subíamos en el carro y yo era orando el camino entero para que el carro nos ayudara a llegar, porque en varias ocasiones teníamos que llamar a la grúa y nosotros salíamos de la casa en el carro, pero llegábamos a la casa a pie. Pero ese carrito fue el que Dios usó para bendecir nuestras vidas por muchos años, muchos años. Y, y así es Dios, hasta que luego el Señor movió su ficha y hizo otra obra en nuestras vidas, como Él quiso, cuando Él quiso, pero nos enseñó a nosotros como pareja que Él es el que provee de donde Él quiera y como Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Así que la actitud debe ser de gozo, de satisfacción, de contentamiento, ya sea que estemos rodeados de cuervos o que lo que tenemos al lado y el Señor usa para sustentarnos nos parezca insuficiente. Es probable que nos parezca insuficiente, pero ¿sabe qué? Eso que nos parece insuficiente es lo que Dios ha usado para sustentarnos. Entonces Elías fue y llegó a la puerta de la señora viuda. ¿Y saben qué estaba haciendo la señora viuda? Recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, mira, yo te ruego que me traigas agua en un vaso para que beba. ¿Y saben qué hizo la señora viuda? Soltó la leña y fue y le trajo el agua. Y él volvió otra vez y la llamó, hey, ven acá. Y le dijo, mira, yo tengo hambre, ¿tú tienes algo de comer? Y ella, al parecer con una actitud humilde, rendida, le dice, ay, vive Jehová,
que no tengo pan cocido. Vive Jehová una expresión como, mira, delante de la presencia del Señor te lo estoy diciendo. Mira, delante de Dios te lo afirmo, que no tengo pan cocido, solamente tengo este puñadito de harina y un chin de aceite. Y estoy recogiendo esa leña para cocinar un poquito de pan para mí y mi hijo. Y luego que nosotros nos comamos ese poquito de pan que voy a preparar, nos vamos a dejar morir. Señores, señores, ya podemos ir viendo cómo la esperanza estaba abandonando el corazón de esa mujer. Y a veces estamos en situaciones en nuestras vidas en las cuales lo único que nos queda es la esperanza. La esperanza. Esperar que las cosas puedan cambiar. Y cuando esa esperanza se va, nosotros sentimos que ya, ¿qué le falta a una persona que ha perdido la esperanza? Ya, el sentimiento es de ya para qué estoy aquí si ni siquiera tengo esperanza. Así que esta señora ya estaba en una condición de, mira ya yo sé que después que yo me come este pedacito de pan con mi hijo, los dos nos vamos a tirar para morirnos. Lo que ella no sabía es que la esperanza estaba al lado de ella. Fíjense cómo Elías pensó que esa señora había sido movida por Dios para sustentarlo a él. Pero la realidad es que el Señor sabía que esa señora necesitaba una esperanza. El Señor ya sabía el momento indicado en el que Elías debía llegar a la vida de esa mujer y de su familia. Justo en el momento en el que ella había perdido la esperanza. En ese justo momento el Señor tenía preparado a su siervo para decirle, no tengas temor. ¿Ustedes saben lo que le dijo Elías a esta mujer? No tengas temor. Ve, haz el pan, pero dame a mí primero una pequeña porción, tráemela a mí primero. Antes de que tú y tu hijo se coman ese pedazo de pan, tráemelo a mí. Y después tú harás para ti y para tu hijo. Ustedes saben lo que quería el Señor con esto, probar la fe de esa mujer. Ustedes pueden entender, señores, lo único que esa mujer tenía era un chin de harina en un puño en su mano y un chin de aceite. Era lo único que le quedaba de esperanza. Y ella sabía que después que se comiera eso, ya no había nada más que esperar. Ya ella se iba a morir junto con su hijo. Y que ella le venga a un hombre que ella no conoce, no sabe quién es, y le diga, mira, no, ese chin de esperanza que tú tienes, dámela a mí, ven. Dame a mí primero. Eso es una prueba de fe. Que probablemente yo hubiese dicho, ay, no, espérate, porque esto es lo único que yo tengo para mi hijo y para mí. Espérate. Pero no. Ella actuó primero en obediencia a lo que el Señor había puesto en su corazón y segundo, en fe, en fe. Así que Elías le dice, Jehová te manda a decir que la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite en tu vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La harina de tu tinaja no escaseará, ni tu aceite disminuirá. Entonces ella le creyó a Elías. Fue
le preparó el pan con el poquito de harina y poquito de aceite y se lo dio. Pero ¿saben qué pasó? Milagro. Cuando ella volvió, había harina. Y cuando ella fue a ver el aceite, había aceite. Y dice la palabra que la harina no faltó ni el aceite menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Señores, eso yo lo he vivido. Eso yo lo he vivido. ¿A usted no le ha pasado que de repente usted va a la nevera y usted dice, ven acá, pero yo no sabía que eso estaba aquí? Ah, pero mira, con esto yo voy a resolver la comida de hoy. Ah, pero mira, ah, pero hay arroz y yo no sabía que había arroz. Ah, no, pero con este arroz yo resuelvo la comida. ¿A usted no le ha pasado eso? Porque a mí me ha pasado. Que yo voy y digo, ah, pero mira, yo tengo una lata aquí de sardina y yo no sabía que tenía la lata de sardina. Pero con esto que yo voy a resolver la cena. A mí me ha pasado. El Señor sabe cómo suplir las necesidades de sus hijos y lo hace de manera milagrosa. Tenemos que entender el carácter de nuestro Dios. Es un Dios que nos sustenta y a veces nos sustenta con cosas y situaciones que parecerían contradictorias. Recordemos los cuervos y recordemos a la viuda que iba a sustentar a Elías. Esa mujer pobre fue el instrumento que Dios usó para sustentar a Elías. Y a la vez su generosidad, su acto de fe fue premiado por Dios. La fe siempre es premiada por Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar al Señor. Usted quiere agradar a Dios, viva en fe. ¿Y qué es vivir en fe? Actuar conforme a la promesa del Señor. Actuar, vivir tu vida creyéndole a Dios. Pero para tú actuar en fe tienes que conocer a Dios. Porque tú no sabrías que Dios es un Dios que usa a los cuervos para alimentarte si no estuvieses estudiando la palabra de Dios. Para llenar nuestro corazón de fe, de esperanza en Dios, tenemos que conocer al Dios al cual le servimos. Continuamos. Elías y los profetas de Baal. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Luego en el tercer año, recordemos que Elías dijo, mira, 3 años vas a durar sin que llueva. Así que cuando llegó el tercer año, que se dice rápido, pero señores, 3 años sin lluvia, se dice fácil, pero Dios nos libre. Así que Elías, el Señor le dice, ve y muéstrate a Acab. Recordemos lo que significa muéstrate a Acab, señores. Hace 3 años atrás, Elías fue donde Acab y le dijo, mira Acab, le dijo, mira Acab, esto es lo que va a pasar. Y luego Elías tuvo que salir corriendo y esconderse. Y duró 3 años escondido, huyéndole a Acab, porque Acab lo estaba buscando para matarlo. Y ahora el Señor le dice, mira, ahora ve y muéstrate a Acab. ¿Y saben qué hizo Elías? Obedeció. ¿Está bien? Está bien, Señor, si tú crees que hasta ahora es que yo voy a vivir y ya tú decidiste que el rey me arranque la cabeza, pues yo te obedezco. Así que Elías fue y se mostró a Acab. Y dice la palabra que el hambre era grande en Samaria. Samaria, recordemos, era la capital del reino del norte. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Oigan esto. Acab era el rey y era, según la Biblia indica, un rey malo. Era duro de corazón. Era malo. Así lo describe la Biblia.
Pero el siervo, el mayordomo, la mano derecha de Abdías, era, oigan cómo dice la palabra, en gran manera temeroso de Jehová. Señores, ustedes se imaginan a un hombre en gran manera temeroso de Jehová, sirviéndole a un hombre malo, ¿eh? A una persona cruel, mala. Se lo digo porque a veces estamos en situaciones que creemos que somos los únicos, ¿verdad? Ay, Dios mío, y este jefe malo, cruel, este jefe mentiroso, este jefe eh, inhumano, pecador. Miren, sepamos que no somos los únicos, que pudiéramos llegar a pasar por una situación así. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, sí, yo soy. Ve, dile a tu jefe, a tu amo, que aquí está Elías. Vamos entendiendo, ¿eh? Acab tenía años buscando a Elías para matar. Elías va en busca de Acab y a quien encuentra es al siervo de Acab, Abdías. Así que le dice, mira, Abdías, ve dile a tu jefe, ve dile a Acab, el rey, que aquí está Elías, el que me está buscando, dile que aquí estoy. Y le dice a Abdías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, le dijo Elías. Entonces Abdías fue y buscó a su jefe, Acab, y le dijo, mira, ahí está Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Oigan esa pregunta. Elías tiene 3 años escondido por allá y el rey le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Cómo así que soy yo el que turba a Israel? Pero yo ni aquí estaba. Yo estaba escondido para allá en una cueva al lado del río Jordán. Lo que sucede es que Acab entendía que si no estaba lloviendo, era por culpa de Elías, era por decisión de Elías. Así que Elías le dice, no, yo no he turbado a Israel, tú has turbado a Israel, porque si no está lloviendo y si hay sequía todo este tiempo, es porque tú has abandonado los mandamientos de Jehová. Eres tú, no soy yo. Ojo aquí, ojo aquí, porque a veces el Señor nos envía ciertas situaciones para hacernos entender de pecado y nosotros salimos a buscar a quién echar la culpa. No, es que es mi esposo. No, es que es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es mi suegro, es mi suegra, son mis hijos. No, posiblemente somos nosotros mismos. Lo que tenemos que mirar en nuestro interior y ver qué está pasando conmigo. ¿Qué el Señor quiere tratar conmigo? Porque lo más fácil es hacer lo que Acab hizo, culpar a otro. Es por tu culpa, Elías, que no está lloviendo. Y Elías le dijo, no, no es por mi culpa, es por tu culpa. Es porque tú te has alejado de la palabra del Señor. Entonces Elías desafía a Acab y le dice, envía ahora y reúneme a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Y búscate de paso, por cierto, acá, búscate de paso a los 450 profetas de Baal. Oigan eso. Baal tenía 450 profetas, gente, sacerdotes que hablaban en nombre de ese tal Dios. Y búscate también de paso a los 400 profetas de Acera. ¿Cuánto van ya? 850 profetas de dioses falsos. Y viene y le dice a esos profetas de dioses falsos que comen de la mesa de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La esposa de Acab. Jezabel era la esposa de Acab, que era una sacerdotisa de esos dioses falsos, del dios de Acera específicamente. Entonces, ya podemos ver el lío en términos espirituales, la nube negra, la sombra que rodeaba la casa y la vida de Acab, que su propia esposa era sacerdotisa de dioses falsos, de dioses paganos.
¿Mm? Entonces, y que esos profetas de dioses paganos comían en la casa del mismo Acab. Desastre, desastre. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, como le hizo, como le dijo Elías, reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y esa pregunta que hace Elías, no debemos pasarla por alto. Lo que Elías le está diciendo es: pueblo de Israel, tú tienes altares para Dios, para Jehová Dios, y tienes altares para Baal. Por un lado vas y le das ofrenda al Señor Jehová, y por el otro lado vas y le das ofrendas a Baal. Y Elías le dice: ¿hasta cuándo vas a estar débil de carácter, vacilándote entre dos conductas, entre dos fe, entre dos pensamientos? Señores, yo no sé si soy yo nada más la que estoy entendiendo lo que Elías está diciendo y llevándolo a un contexto actual. ¿Cuántos cristianos? Miren, señor, yo vi un video, no sé cuándo, la semana pasada, que me dio tanta repugnancia, me dio dolor de barriga. Yo tuve que cambiarlo porque fue una cosa que me hizo sentir tan incómoda. Había una muchacha vestida de una manera eh, evidentemente mundanal, mundanal, horrible. Y ella decía: mira, ¿sabes que yo soy cristiana? Es verdad que se me ve la barriga, es verdad que, mira, tengo la barriga afuera, es verdad que he visto de manera sensual, es verdad que camino de tal forma, es verdad que no lo aparento, pero yo soy cristiana igual. Y yo, o sea, había que ver la forma de hablar de esa joven, había que ver los movimientos sensuales de esa muchacha, había que ver la, la vestimenta, todo era algo tan horrible. Y ella decía: a pesar de cómo tú me ves y de cómo yo soy cristiana. Y es lo que Elías está diciendo aquí. No podemos estar caminando entre dos pensamientos. Por un lado decimos que amamos al Señor, pero por el otro servimos a Baal. Servimos al mundo. Baal viene siendo el mundo. Por un lado decimos ser cristianos, pero por el otro, nuestra conducta, nuestra vida está completamente alejada de lo que es la santidad, de lo que es la pureza, de lo que es lo bueno, de lo que es lo noble. La palabra es clara. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo que es de buen nombre, todo lo que cuida nuestra reputación. En esto pensad, dice la palabra, dijo el apóstol Pablo. En esto pensad. Tú eres cristiano, entonces tú tienes, tu pensamiento debe estar en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es noble, en todo lo que es de buen nombre. Buen nombre es nuestra reputación. El cristiano cuida su reputación. El cristiano cuida el que dirán. El cristiano, un cristiano verdadero no dice: no, que digan lo que quieran, que a mí no me importa. Usted puede decirlo si usted está caminando y haciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero no decirlo para tú poder seguir viviendo de manera mundanal. No es así. Entonces, es lo que Elías le está diciendo. ¿Hasta cuándo vas a estar vacilando entre dos pensamientos? Y es la pregunta que nosotros también debemos interpretar y llevar a nuestras vidas, si es que en nuestras vidas hay vacilación. Ojalá que no. Quiera el Señor que estemos tan firmes en nuestra fe, que no haya vacilación, que nosotros estemos claros en qué es puro y qué es impuro, en qué es santo y qué no es santo, y que estemos tan claros y tan bien definidos que este llamado de Elías
no sea para nosotros. Pues continúa y dice Elías. Elías le decía, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Oigan esto, solo yo he quedado. ¿Ustedes saben cuántos profetas de dioses falsos había en Israel? 850. ¿Ustedes saben cuántos profetas del Señor Jehová había? Un solo, que era Elías. Porque todos los demás profetas, cientos de profetas, fueron asesinados, fueron matados, muertos, por precisamente predicar la verdad del Señor. Así que Elías los desafía, les dice, vengan ustedes 850, vengan acá. ¿Ustedes son cuántos? ¿Cuántos son? 850. ¿Y yo cuántos soy? Uno solo. Ok. Entonces pónganse ustedes de aquel lado y yo me voy a poner de este. Yo dije que Jehová de los ejércitos es el verdadero y único Dios. Y hoy lo voy a demostrar. Entonces Elías los desafió y le dijo, miren, agarren un buey, prepárenlo, ¿verdad? Pónganlo en un altar y comiencen a invocar a sus dioses y pídanle a sus dioses que mande fuego. Ustedes son 850. Así que de esos 850, el Señor, alguno de ustedes perdón, el Señor no, sus dioses, alguno de ustedes va a escuchar y va a enviar el fuego. Así que comenzaron esos 850 profetas paganos a gritar y a llamar a sus dioses y a danzar y a hacer, ya ustedes saben, todo tipo de vuelta maroma, clamando por fuego. Y Elías estaba burlándose y diciéndole, no, pero griten más fuerte, que es probable que los dioses de ustedes estén durmiendo. Así que griten fuerte para que lo despierten. Y Elías estaba en una esquina burlándose, riéndose de ese espectáculo. El punto es que luego de que pasó el mediodía, es decir, horas en ese show, ellos siguieron gritando frenéticamente, pero no hubo ninguna voz. Ninguno de sus dioses envió el fuego que ellos tanto le pidieron. Entonces, dijo Elías, ahora me toca a mí, este es mi turno ahora, un momento. Ustedes son 850, yo soy un solo. Ahora es mi turno. Así que el mismo Elías, tranquilo, preparó su altar, que por cierto estaba arruinado, dice la palabra. El altar de Dios estaba arruinado, es decir, por ahí hace rato que no pasaba nadie. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Y es hermoso esto porque recordemos que las 12 tribus estaban divididas. Y aquí Elías lo que está es diciendo, aunque el pecado nos dividió, seguimos siendo una misma familia. Somos 12. Somos 12, aunque el pecado nos haya dividido. Así que él reúne 12 piedras grandes y ahí prepara el altar. Y no solo eso, él dijo, ok, ahora vamos a ponerlo más difícil. Llenen el altar de agua. Comiencen ahí a tirar agua hasta que cubran todo el altar de agua. Y luego que lo llenaron de agua, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, que se vea aquí y ahora que tú eres el verdadero Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme para que este pueblo te conozca y vea que tú eres Dios y que tú vuelves a ti y que vuelvan a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo.
y aún el agua que estaba derramada, todo lo consumió. Y el pueblo lo vio, se postró el pueblo delante de Jehová Dios. Entonces Elías les dijo, ahora maten a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó a Elías y allí los degolló. Y esto es interesante porque Elías le dice en un inicio, decídanse, decidan su pensamiento, si van a seguir a Baal o van a seguir a Jehová. Y cuando ellos le dicen a Elías, mira, hemos visto cómo cayó fuego del cielo, así que vamos a seguir a Jehová. Elías le dice, es verdad, van a seguir a Jehová, pero ¿saben qué? Ustedes tienen que destruir a Baal. Baal no puede seguir aquí entre ustedes. Hay que degollar a esos profetas de Baal, porque si tú decides por Dios, ya no puede haber otra alternativa, no puede haber otro camino. Y esto es un mensaje también para nosotros. Entonces Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Y aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Señores, durante 3 años no llovía. Y cuando Elías clamó al Señor, el Señor demostró que es el Dios del fuego y también es el Dios de la lluvia. Acab le informó a su esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho, la manera en la que se burló de los dioses falsos y la manera en la que mató 850 profetas paganos. Recordemos que Jezabel era una sacerdotisa, era una líder de Astarot o Acera, creo que Acera. Ella era sacerdotisa de ese dios y ella se llenó de ira contra Elías. A ella no le alegró que había llovido, a ella no le alegró mira, pero Jehová hizo que cayera fuego del cielo. No, eso para ella no tuvo ningún tipo de trascendencia. A ella no le importaba si Jehová Dios era verdadero Dios o no. A lo que a ella le importó era que su Dios había sido burlado. Y eso pasa con el mundo. Al mundo no le interesa la verdad. Al mundo no le interesa la verdad. Al mundo le interesa continuar sosteniendo, continuar sustentando su sistema. Su sistema. Por más explicaciones que usted le dé al mundo de que el aborto es pecado, eso al mundo no le importa. A ellos no les interesa la verdad. A ellos les interesa continuar con su agenda, continuar con su sistema, continuar con su pecado y que nadie se atraviese en su camino. Jezabel estaba viendo a Elías como alguien que estaba interponiéndose en su camino. Si Elías tenía la verdad o no la tenía, eso no le importaba a ella. Era momento de perseguir a Elías y matarlo. Así que Elías tuvo que huir al desierto para salvar su vida. Y en ese proceso, Elías se entristeció, se afligió, se desesperó y le dijo, Señor, quítame la vida. ¿Qué es esto? Que yo esté todo el tiempo huyendo, escondiéndome. ¿Qué es esto? Que por hablar tu palabra tenga todo el tiempo que estar atemorizado, con miedo, porque me persiguen. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate. Y ese ángel le dio alimento, lo animó, lo fortaleció. Qué hermoso saber que hay un ángel que acampa a nuestro alrededor. Y ese ángel enviado por el Señor
no solo nos protege, sino que también nos anima. Los ángeles del Señor están ahí prestos para ministrarnos, para servirnos, para animarnos en obediencia a Dios. Eso no significa que tenemos que estar orándole a los ángeles. Ojo, los ángeles son siervos de Dios y hacen lo que Dios le manda hacer. Nada de orarle a ángeles, eso es paganismo, eso es idolatría. Al único que debemos clamar, al único que debemos presentarle nuestro llanto, nuestra aflicción es a Jehová. Así como hizo Elías. Elías dijo, Señor, Elías le oró a Jehová y Jehová supo cómo ayudarlo, animarlo, fortalecerlo y levantarlo. Así que Elías se metió en una cueva y allí pasó la noche y el Señor lo animó nuevamente y le dijo, no, 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 sal de ahí que tengo una misión para ti. Sal, ponte en el monte delante de Jehová y he aquí que pasaba un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba ahí. Y luego vino un terremoto, todo eso fue una visión que estaba experimentando Elías. Pero Jehová no estaba en el ruido dice aquí, exacto, en el viento que rompía los montes, en esa violencia de ese viento que rompía los montes, el Señor, dice la palabra, no estaba ahí. Elías no lo encontró ahí. Pero Jehová no estaba en ese viento. Y luego del viento vino un terremoto, pero sabes que Jehová tampoco estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero Jehová no estaba en ese fuego. Pero luego, en la visión, recuerda que estamos hablando de un sueño que tuvo Elías, donde en ese sueño él estaba buscando la presencia del Señor. Y luego del fuego vino un silbo apacible y delicado. ¿Y saben qué? Allí encontró Elías la presencia del Señor. El silencio, la calma, es el lugar predilecto para encontrar la presencia de Dios. Cuando usted necesite la presencia de Dios, busque una hora del día en el que haya silencio, quietud. Y en el silencio usted encontrará la presencia del Señor. Y le dijo Jehová, ahora vete por Damasco y unge a Hazael por rey de Siria. Y luego unge a Jehú por rey sobre Israel. Y de paso, le dijo el Señor a Elías, unge a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo. Y yo haré que queden en Israel, perdón, y el que escape de la espada de Hazael, que tú vas a ungir como el rey de Siria, Jehú lo matará. Jehú sería el próximo rey de Israel. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí el Señor está diciendo, yo voy a separar un remanente de mi pueblo que no se va a inclinar ante dioses falsos. Hemos hablado muchas veces de ese remanente, de ese pequeño grupito que a pesar de que el sistema está podrido y corrompido, se mantiene firme. Que el Señor nos ayude a ser nosotros parte de ese remanente elegido por Dios a pesar del mundo en el que vivimos. Así que Eliseo obedeció al Señor y encontró a Elías obedeció al Señor y encontró a Eliseo pastoreando, no, cuidando su ganado. Entonces, Eliseo fue llamado por Elías y él dejó sus bueyes y vino corriendo hacia Eliseo y le dijo, solamente te pido que antes de yo ir detrás de ti para seguir tu camino,
me dejes despedirme de mi padre y de mi madre. Y Elías le dijo, ve y regresa. Y Eliseo aprovechó para hacer fiesta con sus vecinos. Allá asó, cocinó unos cuantos bueyes, hizo una fiesta de despedida y luego se marchó con Elías. Y Eliseo pasó a ser un siervo, un discípulo de Elías. Acab y Jezabel. Esta parte de Acab y Jezabel, vamos a ver si lo abordamos un poquito rápido, porque hoy tenemos que cerrar. Pensé que me iba a dar más tiempo, pero no. Pero hoy yo quiero cerrar el, el libro de Primera de Reyes. Así que vamos a ver cómo abarcamos de manera breve esta historia. Ya sabemos quién es Acab, un rey malvado que perseguía a Elías. Y Jezabel, sabemos que era una sacerdotisa de Acera, esposa de Jezabel, de donde Acab. Y en un momento Acab se interesa por una viña, pero esa viña tenía un dueño. Y Acab va donde el dueño y le dice, mira, Nabot, se llamaba el dueño, le dice, mira, yo te voy a sustituir tu viña por otro terreno, porque yo necesito esa viña. Esa viña que tú tienes, yo la quiero porque me queda cerca, porque es más cómoda, porque me gusta, bueno. Pero Nabot se negó, le dijo, no, Dios me libre de yo darte a ti la heredad de mis padres. Así que Acab se enoja, se siente triste y llega a su casa, no quiere comer, está triste, desanimado. Su esposa, Jezabel, una mujer no temerosa de Dios, evidentemente, ya lo dijimos, le dice, ¿y qué te pasa, hombre? Que no comes, que te veo desanimado. Y él le explica lo que le pasó con Nabot. Así que ella le dice, pero ven acá, tú eres el rey, tú eres el rey, ¿cómo es eso? De que Nabot no te quiere dar la viña, olvídate de eso, tú eres el rey. Así que tranquilo, come y alégrate. Come y alégrate, tranquilo, que yo voy a resolver eso. Entonces ella armó un plan para levantar blasfemia contra Nabot. Ella buscó personas que le levantaran falso testimonio a Nabot y lo acusaran de un crimen que no cometió. Eh, Ella pidió a un grupo de hombres impíos, sin escrúpulos, que dijeran que Nabot había blasfemado contra el rey y contra Dios. Eso eran delitos que se pagaban con pena de muerte. Y de esa manera Nabot fue apedreado y fue muerto. Así que Jezabel va donde su esposo, Acab, y le dice, mira ya, problema resuelto. Ya Nabot fue muerto, así que tú puedes agarrar su viña. Te resolví el problema ya. Y ellos pensaron que Dios no lo estaba viendo eso, que Dios no se iba a dar cuenta. Pero inmediatamente el Señor mandó a Elías y le dijo, Elías, ve donde Acab y mándale un mensaje. Dile que así como él mató a mi siervo Nabot, así mismo va a pasar con él. En el mismo lugar donde mató a Nabot, en ese mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí mismo los perros también van a lamer la sangre de Acab. Ve y díselo. Así que Elías va donde Acab a darle esa noticia. El pobre Elías, ya ustedes saben, que no pegaba una con Acab, y le da la noticia de que el Señor había visto lo que sucedió y que estaba por juzgarlo. Acab cae en un proceso de arrepentimiento y de humillación delante del Señor. Y el Señor le perdona el
vamos a leerlo aquí. Y sucedió que cuando Acab oyó las palabras, rasgó sus vestidos, ayunó, durmió en silicio, anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías y le dice, mira, Elías, cómo está Acab humillado delante de mí. Por eso, por haberse humillado delante de mí, no traeré el mal a Israel en sus días, sino que lo voy a traer una vez él esté ya muerto. Lo interesante aquí es que el Señor es el mismo de aquella época y es el mismo de hoy. Ese Dios que dice que a un corazón humillado, contrito y humillado, el Señor no desprecia. Aún Acab, el malévolo Acab, cuando su corazón se humilló, encontró misericordia delante del Señor. Pero él se encontró misericordia porque el Señor vio la sinceridad en su corazón, porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. El Señor sabe cuando hay un corazón que realmente está arrepentido y que realmente se encuentra humillado. La que no encontró la misericordia fue Jezabel, porque recordemos que Jezabel ni siquiera creía en Dios. Jezabel era una pagana y ella sí cargó con el castigo que Dios le había anunciado y era la misma que donde murió, donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí mismo moriría Jezabel. Y efectivamente, como usted lo vio en su Biblia, cuando leyó el libro, que yo sé que usted lo leyó ya, por eso lo estoy diciendo de una manera bastante rápida y amplia, perdón, rápida y breve, eh, es porque entiendo que usted lo leyó. El tema con Jezabel, yo quería tomar un poquito más de tiempo para hablar acerca del asunto este de Jezabel, porque las mujeres en Israel, las mujeres judías que amaban al Señor y que conocían a Dios, sabían acerca del liderazgo del hombre. Pero Jezabel, recordemos que era pagana, venía de otras tierras, era extranjera. Ella no conocía nada de eso. Ella no entendía el llamado de Adán, de Eva, de que Eva se iba a someter a su esposo, de que nada de eso, eso para ella no era importante ni tenía nada que ver con ella. Y es lo que vemos hoy. La mujer que teme a Dios entiende perfectamente su rol en el hogar, su rol en la sociedad, su rol en la familia. Pero lamentablemente tenemos que enfrentar ataques, influencias de una sociedad mundanal que quiere arrastrar a la mujer a un liderazgo pecaminoso, a un liderazgo que destruye la misión y el llamado del hombre. No puedo por temas de tiempo abundar mucho aquí, pero sí es importante llevarnos este mensaje. La mujer de Dios, la mujer que teme a Dios, comprende muy bien su rol, su llamado, su misión. Y es la de apoyar y ser ayuda idónea para su esposo. Pero esa ayuda idónea comienza con una ayuda espiritual. Una ayuda espiritual. La primordial ayuda que un hombre necesita es crecer espiritualmente y es la primordial ayuda que una mujer debe darle a su pareja. Ayudarlo a ser mejor hijo de Dios, a ser mejor cristiano, a ser mejor esposo, a ser mejor padre, a ser mejor ciudadano, a ser mejor en sus emprendimientos, a ser mejor ser humano. Ese es el llamado primordial de una mujer que conoce y teme al Señor y que conoce su rol dentro del hogar. Y ya para finalizar, hablemos de Josafat y Ocosías. Lo voy a leer breve. Josafat
hijo de Asa, reinó en Judá, la parte sur, en el 4º año de Acab. Es decir, cuando Acab tenía 4 años allá en el norte, fue que comenzó a reinar Josafat. Y Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba. Me gusta que mencionen el nombre de su madre porque el rol de las madres, qué importante es el rol de las madres. Y el Señor, al mencionar su nombre, está reconociendo el trabajo de la madre de ese rey. Y también lo menciona por si el rey no hizo bien el trabajo, igual lo menciona porque así se sabe que esa madre no hizo bien su labor de crianza. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Por primera vez encontramos un rey que hace la paz con el otro lado, con el lado norte. Fue el primer rey que dice la palabra de Dios que hizo la paz con el otro lado, con la otra nación. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo. Perdón, moví algo aquí raro. ¿Qué fue lo que moví aquí? Perdón. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Jorán, su hijo. Ocosías fue hijo de Acab, que una vez que Acab murió, pues él quedó en el trono, pero hizo lo malo y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Señores, aquí resalté en amarillo, como pueden ver, que dice que reinó 25 años en Jerusalén. Señores, en 25 años de gobierno se hacen muchas cosas, muchas cosas. Pero es interesante cómo el Señor resume el gobierno de estos hombres de una manera tan breve como hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová o no hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Aquí no hay detalles de a qué edad se casó, si compró una casa, si no la compró, si se graduó de la universidad, si no se graduó, de cuántos hijos tuvo, si no lo... Nada de eso a Dios parecería interesarle para estos fines. Lo único que el Señor quiere resaltar es si caminó delante de su presencia, si hizo lo bueno delante de sus ojos o si no lo hizo. Y un día nuestras vidas asimismo van a concluir. Y lo único que será trascendental será cómo vivimos delante de la presencia del Señor. Si lo obedecimos a Él, si vivimos para honrarle, si vivimos para servirle o si no lo hicimos. Si nos casamos, si no nos casamos, si tuvimos hijos, si nos graduamos, si trabajamos, si no trabajamos. Señores, esas son cosas que al final de la vida no tendrá ninguna trascendencia. Solo importará cómo vivimos y servimos en este mundo. Y con ese último pensamiento vamos a despedir esta clase. Vamos a ponernos en oración. Gracias, Padre, te damos por este tiempo maravilloso en el que hemos visto más de tu palabra, hemos aprendido más de ti, hemos conocido mejor tu carácter, hemos descubierto cosas tan interesantes acerca de ti que nos llenan de esperanza, nos llenan de confianza, nos llenan de fe. Ayúdanos, Padre, a caminar en fe. Ayúdanos, Señor, a no ver con nuestros ojos físicos, sino ver a través de tu poder, de tu soberanía. Saber que tú puedes usar lo más vil, lo más débil, lo más pequeño, para sustentarnos, para levantarnos, para animarnos, para bendecirnos, para traernos esperanza. Gracias, Padre, porque nuestras vidas tienen un valor importante para ti y tú la mides
en torno a qué tanto te amamos y te obedecimos. Ayúdanos a que nuestras vidas tengan valor y trascendencia espiritual. Ayúdanos a obedecerte, Padre, a seguir tu palabra. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, sin más, hasta aquí la clase. Como siempre saben, les amo en el amor de Cristo. El examen mañana se lo voy a enviar, para que lo completen. Lo envío mañana porque todavía me deben el examen de primera perdón, de la clase anterior y quiero darles el chance de completarlos. Pues buenas noches, que el Señor les bendiga. Bye bye.